Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciado, compañeros. Somos el grupo F y nos toca presentar el tema de serie transformada de Fourier. Antes de entrar a lo que es la transformada, la serie de Fourier, a nosotros nos toca dejar en claro algunos conceptos antes de llegar a la deducción de la serie de Fourier. El primero de ellos es el producto interno de dos funciones. El producto interno de dos funciones está dado así. Está definido así, como la integral de a a b por la multiplicación de ambas funciones por el diferencial de x. Esto decimos que es el producto interno en el intervalo de a a b de estas dos funciones. Sabiendo lo que es el producto interno, ya nosotros podemos definir las funciones ortogonales, ¿no? Las funciones ortogonales son aquellas funciones en las cuales su producto interno es igual a 0. Nosotros decimos que, en este ejemplo, nosotros decimos que estas dos funciones f1 y f2 son ortogonales en el intervalo de a a b. Porque el integral de su multiplicación, como límite inferior a y con límite superior b, es 0. ¿No? A nosotros, para empezar con la deducción de lo que es la serie de Fourier, nos interesa trabajar con los conjuntos infinitos de series ortogonales, ¿no? Para demostrar que un conjunto infinito de series es ortogonal, nosotros lo demostramos de esta manera, ¿no? Bien parecido, con una integral de a a b de phi sub n de x por phi sub n de x por el diferencial de x, es igual a 0, ¿no? Nosotros decimos que todo el conjunto, si esto se cumple, con m distinto de n, nosotros decimos que todo el conjunto de funciones es ortogonal en el intervalo de a a b, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Este ejemplo pues nos ayuda a empezar con lo que es la deducción de la serie de Fourier. Nos pide que demuestre que el conjunto 1, coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, así, etcétera. Pues el 1 viene pues, del coseno de 0, ¿no? Que el coseno de 0 es 1. Pues que sea ortogonal. Nosotros tenemos que demostrar que este conjunto de aquí es ortogonal en el intervalo de menos pi a pi, ¿no? A nosotros se nos sugiere que nosotros pues trabajemos este ejercicio trabajándolo en dos casos distintos, ¿no? Nosotros tenemos primero que demostrar que todos los cosenos en el conjunto pues sean ortogonales con 1, ¿no? Aquí nos dice, si identificamos phi sub 0 como 1, phi sub 0 igual a 1 y phi sub n igual a coseno de nx, entonces hay que demostrar que la integral de menos pi a pi de phi sub 0 de x por phi sub n de x por el diferencial de x es 0, ¿no? Hay que demostrar primero que todos los cosenos son ortogonales con 1 y después hay que demostrar la ortogonalidad de todos los cosenos, ¿no? Con esta integral de aquí de menos pi a pi de phi sub n de x por phi sub n de x por el diferencial de x, hay que demostrar que esto es igual a 0. Obviamente con m distinto de n, porque así dijimos y así definimos lo que es un conjunto ortogonal. Entonces trabajamos con el primer caso. Como dijimos, pues hay que trabajar con la integral de menos pi a pi de phi sub 0 de x por phi sub n de x por el diferencial de x. Tenemos esta integral de acá del coseno de x de nx por el diferencial de x. Al final, pues sin entrar mucho en detalle lo que es la integral, pues nosotros llegamos a la conclusión de que esto es igual a 0. Así que con eso demostramos que el coseno de nx, ese conjunto infinito de cosenos con n igual a 1, 2, 3, 4, es ortogonal con 1 en el intervalo de menos pi a pi. Para demostrar hay que demostrar el segundo caso, de que el producto interno pues de menos pi a pi de phi sub n de x por phi sub n de x por el diferencial de x de 0. Tenemos esta integral de acá, de una multiplicación de cosenos. Usamos del producto a suma, ¿no? Una identidad trigonométrica de producto a suma, y sin entrar mucho en detalle en lo que es la integral,
pues al final nosotros llegamos que esto es igual a 0, ¿no? Y con esto, con esta definición de lo que es la ortogonalidad, pues esto llevó a una pregunta. Llevó a una pregunta en la cual los matemáticos se preguntaron si era posible representar cualquier función f de x como una suma infinita de funciones ortogonales, ¿no? Entonces, lo que demostraron los matemáticos con las bases de Fourier es que sí se puede, ¿no? Esto es lo que se le llama la serie de Fourier. Entonces, nosotros sabiendo que este conjunto infinito de series, este conjunto infinito de funciones, pues esencialmente nosotros demostramos en este ejemplo que es ortogonal, ¿no? Esencialmente lo demostramos. Es ortogonal este conjunto 1 coseno de pi entre px, y sucesivamente es ortogonal en el intervalo de menos p a p, ¿no? Entonces aquí dice, gracias a los aportes de Fourier se logró demostrar, no fue Fourier que lo logró demostrar, fue gracias a los aportes, gracias a los aportes de Fourier que Fourier logró despertar el interés de los matemáticos en esta serie infinita ortogonal, ¿no? de funciones sinusoidales. Y así fue como los matemáticos llegaron a esta serie de Fourier, gracias a las bases que sentó Fourier. Que f de x es igual a a sub 0 entre 2 y pues más la suma infinita de cosenos y senos, ¿no? Este igual no se debe tomar literal en muchos casos porque pues hay veces en las cuales la serie no converge exactamente en la serie original, y para demostrar que por efecto la serie de Fourier converge a nuestra función original, pues hay que tener en claro unos aspectos, unas condiciones que tiene que cumplir f de x, que las voy a tocar un poquito después. Bueno, para empezar con la deducción de lo que son las fórmulas de Fourier, pues nosotros tenemos que primero tenemos que calcular los tres coeficientes, a sub 0, a sub n y b sub n, ¿no? Entonces, para calcular a sub 0, pues nosotros integramos toda la serie de Fourier de menos p a p, ¿no? Y pues estos dos términos de aquí, este y este de aquí, el coseno de n pi entre p de x por el diferencial de x, estos dos integrales de acá son 0, porque nosotros ya partimos de un conjunto de series ortogonales. Nosotros sabemos que el coseno de n pi entre p y el seno de n pi entre p son ortogonales con 1 en el intervalo de menos p a p. Así que esto da 0, ¿no? Esta suma da 0. Con lo cual, pues la igualdad se nos reduce a esto. A la integral de menos p a p por f de x por el diferencial de x es igual a sub 0 entre 2 por la integral de menos p a p por el diferencial de x. Al final nosotros obtenemos que este integral de aquí de f de x, nuestra función original, recordemos que f de x es nuestra función original que nosotros queremos reescribir como coeficiente, como una suma de Fourier, pues es igual a p por a sub 0, ¿no? Y al final obtenemos nosotros que a sub 0 es igual a esta integral, ¿no? Siguiendo un proceso similar, ¿no? A lo que es a sub 0, nosotros pues determinamos lo que es a sub n, ¿no? Entonces nosotros multiplicamos toda la serie de Fourier por el coseno de m pi x entre p, ¿no? Nosotros multiplicamos toda la función por eso, toda la igualdad y luego integramos en el mismo intervalo de menos p a p, y luego por ortogonalidad tenemos que la integral del coseno, nosotros sabemos que el coseno de esta forma de aquí, con este argumento de aquí es ortogonal con 1 en este intervalo de menos p a p. Nosotros decimos que esto es igual a 0. Igual a esto, coseno de m pi entre p por el seno de n pi entre p es igual a 0 siempre. Y aquí tenemos, pues,
la multiplicación de dos cosenos, ¿no? Esta multiplicación de dos cosenos sí da 0, pero cuando m es distinto de n. Cuando m es distinto de n, ahí sí da 0, porque así nosotros definimos un conjunto ortogonal, ¿no? Pero cuando m es igual a n, esto no da 0, esto da igual a p. Así que a partir de eso, nosotros tenemos que todo se reduce, que al final toda la serie de Fourier se reduce a sub n por p, ¿no? Entonces, a sub n es igual a 1 entre p por la integral de menos p a p por f de x por el coseno de n pi entre p de x por el diferencial de x. Esa integral nosotros la usamos para calcular a sub n. Ahora, realizando un proceso también bastante similar para b sub n. La única diferencia es que en vez de multiplicar toda la serie por el coseno, ahora nosotros la multiplicamos por el seno de m pi x entre p, ¿no? Llegamos a la misma expresión, solo que multiplicada por seno, y tenemos estas tres integrales a analizar. Tenemos que, pues otra vez, el seno con este argumento es ortogonal con 1 de menos p a p. También la multiplicación de senos y los cosenos son ortogonales entre sí, de menos p a p, pero igual que en el anterior caso, esta multiplicación de ambos senos, pues, es ortogonal entre sí cuando m es distinto de n. Cuando m es igual a n, tenemos que esto es igual a p, igual que en el caso anterior. Y al final concluimos, igual, similarmente concluimos que b sub n es igual a 1 sobre p, por la integral de menos p a p, f de x por el seno de n pi por x entre p, por el diferencial de x. Aquí nosotros tenemos un resumen, ¿no? Aquí está la serie de Fourier, y aquí están los coeficientes de Fourier, ¿no? Ahora, yo dije hace un ratito que la función tenía que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Nuestra función original tenía que cumplir ciertas condiciones para que nosotros podamos usar este signo de igualdad, ¿no? Para que nosotros estemos seguros de que la serie de Fourier va a converger a nuestra serie original, ¿no? Que básicamente que f de x debe ser periódica, y además en ese intervalo del periodo debe ser continua por partes. ¿Qué significa que debe ser continua por partes? Es básicamente que en ese intervalo de periodicidad, nosotros tenemos un número finito de discontinuidades. Básicamente dicho en otras palabras, hay un número finito de puntos en los cuales la función sea discontinua, básicamente. Entonces, nosotros ya sabemos que la serie de Fourier está dada por una suma de funciones continuas, ¿no? Que son senos y cosenos. Nosotros sabemos que los senos y cosenos son continuas en todo su dominio. Así que, cuando nosotros trabajamos con una serie de Fourier, nos va a devolver una función continua, no una función discontinua. Así que nosotros tenemos este teorema que nos dice que la función nueva, la función ya reescrita en serie de Fourier, nos va a converger en el promedio de ambos límites. Para dejarlo un poquito más claro, bueno, digamos que nuestra f de x es discontinua en x, ¿no? Así que nosotros decimos que la nueva función, la función reescrita en serie de Fourier, en ese punto de discontinuidad, va a converger en el límite cuando la función f de x tiende a x por la derecha, más el límite cuando f de x tiende a x por la izquierda, entre 2. Para que quede un poquito más claro, vamos a hacer el ejemplo número 2, en el cual nos pide que desarrollemos esta función f de x en una serie de Fourier, ¿no? Aquí tenemos, a la derecha tenemos pues el gráfico de la función f de x. Aquí miramos que la función vale 0 de menos pi a 0, y que la función vale pi menos x en el intervalo de 0 a pi, ¿no? Nosotros miramos una clara discontinuidad en x igual a 0, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. Primero calculamos los coeficientes de Fourier, ¿no?
Usando las fórmulas, a sub 0 igual a 1 sobre pi de menos pi a pi por f de x por el diferencial de x. Nosotros podemos reescribir esa integral de f de x así, ¿no? Como la suma de dos integrales de menos pi a 0, pues tenemos que la función vale 0, ¿no? Y esto pues va a dar 0, esta integral va a dar 0, entonces solo nos queda esta integral de aquí, ser de 0 a pi de pi menos x por el diferencial de x. Sin entrar mucho en detalle en lo que son las integrales, básicamente nos damos cuenta que a sub 0 vale pi medios. A sub 0 vale pi medios, luego a sub n pues lo mismo, ¿no? 1 sobre pi de menos pi a, por la integral de menos pi a pi por f de x por el coseno de nx. Tenemos estas dos integrales. Pues otra vez esta integral va a dar 0, pero esta integral hay que hacerla por integración por partes. Y sin entrar mucho en detalle, pues nosotros nos queda que, al final, nos queda la expresión menos 1 sobre n pi por el coseno de nx entre n, evaluado de pi a 0. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros evaluemos de pi a 0, a nosotros nos va a quedar un argumento, un elemento que es coseno de pi x. Perdón, que es el coseno de npi, por el coseno de npi. Ese coseno de npi, pues nosotros lo podemos reescribir como menos 1 elevado a la n, ¿no? Nosotros sabemos que, pues, coseno de 0, pues es 1, aquí sale el 1, menos el coseno de npi, que eso lo podemos escribir como menos 1 elevado a la n. Entre el denominador, ¿no? N cuadrado entre pi. N cuadrado por pi. Similarmente, nosotros resolvemos esta integral de b sub n, y llegamos a esta integral de acá, de 0 a pi, omitimos esa primera integral, de pi menos x por el seno de nx, de x, y nosotros llegamos a una conclusión de que esto da igual a 1 sobre n. ¿No? Así que nosotros ya podemos reescribir nuestra función en una suma infinita de senos y cosenos. Y nosotros la reescribimos así, ¿no? Este pi entre 4, recordemos que es a sub 0 entre 2, ¿no? Y nosotros nos dieron que, y nosotros nos salió que pi entre 2 es a sub 0, ¿no? Así que a sub 0 entre 2 es pi entre 4. ¿No? Ahí nos da. Entonces, como nosotros sabemos que esta f de x es una función continua, pues nosotros no podemos tener discontinuidades en una suma de funciones continuas. Así que llegamos a esta función de aquí. Llegamos a este gráfico, ¿no? Como miran aquí, en x igual a 0, pues si nosotros nos acercamos a 0 por la izquierda, pues nos da que es 0, ¿no? Y si nosotros nos acercamos a pi, a 0 por la derecha, nos da que es pi. Así que el promedio de 0 y pi es pi entre 2, ¿no? Así que este valor de aquí, de este punto negro, es pi entre 2. Es 0, pi entre 2. Convergencia suficiente para una serie de Fourier. Sean f y su derivada continuos por partes en el intervalo que va desde menos p a p, entonces para toda x en el intervalo de menos p a p, la serie de Fourier de f converge a f de x en un punto de continuidad. Sin embargo, en un punto de discontinuidad, la serie de Fourier converge al promedio. Imaginemos estas líneas verdes como la convergencia de la serie de Fourier. Pues la serie de Fourier converge a f de x en los puntos de continuidad, es decir, en las barras azules. Sin embargo, en los puntos de discontinuidad, la serie de Fourier converge al valor medio, es decir, estos puntos azules que estoy trazando. Imaginemos esta función escalonada, en la que necesitamos un periodo de 2L que vaya desde menos L a L en vez de menos pi a pi. Para eso, imaginemos una escala distinta X, en la que convertiremos nuestro periodo recordando que esto es L.
y que el periodo es igual, el que necesitamos es igual a 2L, hacemos una sustitución en la que t va a ser igual a L entre pi por x, recordando que t es la variable independiente de la función. Con esa sustitución en mente, obtenemos esta fórmula. Luego podemos obtener esta función. Esta función periódica con x como variable independiente y de periodo 2pi la podemos desarrollar en una serie de Fourier como sigue, con sus respectivos coeficientes. Ahora, recordando otra sustitución que x es igual a pi entre L por t, tenemos que la serie la podemos convertir en esta serie, con sus respectivos coeficientes. Vemos que el periodo va desde menos L a L. Sabemos que las funciones coseno son pares y que las funciones seno son impares. También sabemos que si g es par y si h es impar, consecuentemente si f de t es impar, entonces el integrando f de t seno de n pi t entre L es impar y su coeficiente será igual a 0. De manera similar, si f de t es impar, entonces f de t coseno de n pi t entre L es impar y su coeficiente a será igual a 0. De esto deducimos la serie de Fourier para funciones pares e impares. Si f es par, la serie de Fourier de f es una serie de Fourier de cosenos con su respectivo coeficiente. Si f es impar, la serie de Fourier de f es una serie de Fourier de senos y su coeficiente se determina así. Falta por enunciar el teorema de suma de funciones de Fourier. Los coeficientes de Fourier de una suma de dos funciones, f1 más f2, son las sumas de los coeficientes de Fourier de f1 y f2 correspondientes. Los coeficientes de Fourier de una constante multiplicando la función f son el producto de esa constante y los coeficientes de Fourier de f correspondientes. Una manera interesante de pensar sobre la transformada de Fourier es tomarla o verla como si fuese un análisis de la frecuencia, lo cual pues es. Como sabemos ya también, esta integral tiene tres formas alternativas: el coseno integral, el seno integral y la forma compleja o exponencial, siendo estas integrales las que usaremos a continuación como transformadas de Fourier. Tenemos aquí los pares de transformadas, la transformada de Fourier, que viene a ser f sobre f de x igual a la integral de infinito a menos infinito f de x y a x de x igual a f en alfa. Y en la inversa vemos el cambio. Obviamente encontraremos lo contrario, sería f de x, vamos a leerlo todo. Inversa de f de alfa igual a 1 sobre 2pi. Integramos desde positivo infinito a menos infinito, f de alfa subimos, menos y alfa x, damos en alfa, de alfa igual a f de x. Esta viene a ser la inversa de Fourier. Ahora tenemos la siguiente parte transformada, que sería la de Fourier del seno. Fs, para recalcar y saber diferenciarlo entre la del coseno, f de x igual, vemos algo distinto aquí, que es cuando integramos desde infinito hasta 0. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un número que sea pues finito, ¿no? Un número finito. Para seno, su inversa, coseno y seno y coseno, vamos a necesitar esto. Sigamos. Como decíamos, una integral desde infinito a 0, f de x
seno de alfa x, integramos en x, igual a f de alfa. Y en su inversa, pues lo que habíamos visto anteriormente, la inversa de la transformada de seno, f de alfa igual a beta 2 sobre pi, integramos desde infinito a 0, f de alfa seno alfa x de x, alfa, perdón, igual a f de x, en función de x. Como tercero tenemos la transformada de Fourier del seno, fc, f en x, igual a la integral desde infinito a 0, como ya habíamos dicho antes. Esto se debe a que necesitamos un número finito, f de x coseno de alfa x de x para obtener f de alfa. A la inversa, fc, la inversa de fc, f alfa igual a 2pi, integramos desde infinito a 0, f de alfa coseno x de a alfa, o sea, vamos a integrar para alfa, y esto nos da como resultado fx. Dentro de esto tenemos condiciones que se deben de cumplir para así confirmar la existencia absoluta de estas. Primero que nada, necesitamos que sus integrales sean absolutamente integrables. Como habíamos dicho, que tengan un resultado finito. Como segundo, que sus intervalos deben tener cantidades también finitas. Sus mínimos y máximos deben ser números finitos. También deben tener número finito de discontinuidades. Algo muy importante también a tener en cuenta en las transformadas de seno y coseno es que estas no son adecuadas para transformar a la primera derivada o cualquier derivada de orden impar. Fácilmente podemos demostrar que fs, derivándola, daría menos alfa fc f de x. Y lo mismo en el caso de ser para la transformada de coseno, que nos daría igual a alfa fs f de x menos f0. Como ya vemos en pantalla, la transformada de la derivada de x, de la función x, no se expresa en los términos de la transformada original. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Algo también muy importante que debemos entender es al momento de utilizar o no la transformada de Fourier. ¿Cuándo debemos o cuándo no debemos utilizarla? Debemos utilizarla cuando vemos que su dominio tiene una variable que se va a eliminar, que está entre menos infinito y más infinito. Para saber si vamos a utilizar la transformada de seno y coseno, vemos que el dominio de por lo menos una de las variables del problema debe ser entre 0 a más infinito. Eso es lo más importante, lo vuelvo a recalcar porque es muy importante para identificarlo y evitarnos problemas. Un factor determinante para elegir entre una de estas dos transformadas viene a ser el tipo de condición que se especifica en 0. Ahora veremos un ejemplo para dejar un poquito más en claro lo que acabamos de ver ahora. Ahora resolveremos el ejercicio. En este caso debemos resolver la ecuación de calor K, la derivada parcial de u y x al cuadrado igual a la derivada de u y t. Con los parámetros que nos dan ya identificamos algo. Estos dicen que van desde menos infinito
entre menos infinito y más infinito, y nos dicen que t es mayor que 0. Otra condición también es que esta está sujeta a u, función de x sobre 0, que es igual a la función de x, donde f de x está entre u inicial es igual a x menos 1 y 0 entre x absoluta mayor a 1. En este caso usamos la ecuación de transformada de Fourier por las condiciones que ya habíamos recalcado antes, cuando vemos que está entre menos infinito más infinito. Ahí ya debemos tener claro que es la transformada de Fourier la que debemos utilizar. Siguiendo con esto, ponemos las condiciones que nos dieron. F, U, N, X y T, que es igual a la integral de más infinito a menos infinito. U, X, T, la E, arribita ponemos I a alfa, X y de X, dándonos esto como resultado U mayúscula, alfa, T. Transformamos esta ecuación a una diferencial parcial. Vemos ahí cómo lo hacemos y así obtener menos k alfa al cuadrado u sobre alfa, t igual a la derivada de u y la derivada de t. O bien, también podría ser la derivada de u, la derivada de t más k alfa al cuadrado u alfa, t igual a 0. Y con esto, en el segundo resultado, vemos que es igual a CE menos K alfa al cuadrado por T. Ahora, teniendo esta condición, ya podemos deducir, utilizando otra vez la integral, que U alfa, 0 es igual a 2U inicial, vamos a decir, o 2U sub 0, al seno de alfa sobre alfa, siendo esto igual a C. Así que llegamos a la conclusión que este es igual a U mayúscula alfa, t igual a 2 por U sub 0 seno de alfa sobre alfa menos K a alfa al cuadrado por T. Integrando esto, damos como resultado que U x, t es igual a u sub 0 sobre pi en la integral desde más infinito a menos infinito, seno de alfa sobre alfa, menos k alfa al cuadrado por t. Multiplicamos también esto por menos i alfa x de a, porque buscamos el de alfa, para x, que es igual a la integral desde más infinito a menos infinito, seno de alfa sobre alfa, menos k alfa al cuadrado por t, seno de alfa x de alfa, igual a 0. Tenemos un integrado que es una función impar de alfa, por lo que así obtenemos que u x, t es igual a u sub 0 entre pi infinito, la integral desde infinito a menos infinito, seno de alfa, coseno de alfa x sobre alfa, menos k alfa al cuadrado por t de alfa. Y así concluimos el ejercicio con ese resultado. Y vamos al siguiente ejemplo. Buenas, mi nombre es Luis López y yo les voy a hablar acerca de la transformada de Fourier inversa. Sea f de t una función compleja de variable real que verifica lo siguiente. Es continua o continua a trozos en cualquier intervalo finito de R. Si esta es continua a trozos, en los puntos de discontinuidad está definida por f de t es igual a un medio multiplicado por f de t por la izquierda más f de t por la derecha. Contiene un número finito de extremos relativos.
podemos decir que la integral de menos infinito a más infinito valor absoluto de f de t va a ser menor a más infinito. Entonces se verifica la fórmula de integral de Fourier. F de t va a ser igual a 1 sobre 2pi multiplicado por la integral de menos infinito a más infinito e a la i zt multiplicado por la integral de menos infinito a más infinito ft e a la menos i zt de t de z. Sabemos que la transformada de Fourier de la función f es transformada de f de t z es igual a f de z, la cual es igual a la integral de menos infinito a más infinito f de t e a la menos i zt de t. Por lo tanto, la fórmula integral de Fourier puede escribirse de la siguiente manera. F de t es igual a 1 sobre 2pi multiplicado por integral de menos infinito a más infinito transformada de z e a la izt de z. Y escribimos que la transformada de Fourier inversa f de zt va a ser igual a 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito transformada de z e a la izt de z. Si es una función dada, la expresión queda de la siguiente manera. F de t es igual a 1 sobre 2pi multiplicado por la integral de menos infinito a más infinito fz e a la izt de z. Si f de t no cumple esta condición, diremos que la transformada integral de Fourier es válida o se cumple casi por todas partes. En las discontinuidades, que son saltos finitos, la fórmula converge a esto. 1 sobre 2 multiplicado por f de t por la izquierda más f de t por la derecha. Voy a proceder a explicarles este ejemplo, el cual que nos pide que encontremos la transformada inversa de Fourier de la siguiente función. 2 sobre s a la 2 menos 3is, sabiendo que la transformada de la función signo es igual a 2 sobre is, y que la transformada de la función e a la ct, función rectangular de 0 a infinito, es igual a 1 sobre is menos c, siempre que esta c tenga como parte real negativos. Procedemos a la solución. Podemos decir que esta función se puede simplificar de la siguiente manera. 2 sobre s multiplicado por s menos 3i. Esta función la podemos escribir en fracciones simples de la siguiente forma. A sobre s más b sobre s menos 3i. Procederemos a encontrar los coeficientes de a y b. Para esto tenemos que sumar esta fracción, la cual nos queda a por s menos 3i más bs sobre s por s menos 3i. Si nos fijamos, este denominador es igual que este otro denominador. Entonces, ya que es una igualdad, podemos decir que son iguales también los numeradores. Entonces decimos que 2 es igual a por s menos 3i más bs. Vamos a darle valores a s para encontrar los coeficientes a y b. En este caso, si s vale 0, pues queda que 2 es igual a multiplicado por menos 3i, y entonces el coeficiente a vale menos 2 sobre 3i. Si s tiene el valor de 3i, queda que 2 es igual a b por 3i, y el coeficiente b tendrá un valor de 2 sobre 3i. Entonces, ya encontrando los dos coeficientes, podemos reemplazar y podemos decir que la función 2 sobre s a la 2 menos 3is va a ser igual a negativo 2 sobre 3is más 2 sobre 3i multiplicado por s menos 3i. Entonces, la transformada de Fourier inversa de esta función va a ser igual a la transformada inversa de las fracciones simples que acabamos de sacar. Y por linealidad podemos decir que la transformada inversa de estas dos fracciones va a ser igual a la suma de la transformada inversa de la primera fracción más la transformada inversa de la segunda fracción. Tenemos que asegurar que estas funciones se parezcan a la función signo y a la función e a la c t
función rectangular de 0 a infinito. Entonces, tenemos que sacar el 1/3 y el 2/3. Entonces, sacamos el 2/3 de la transformada inversa y nos queda que menos 1/3 de la transformada inversa de 2 sobre is más 2/3 de la transformada inversa de 1 sobre is más 3. Podemos ver que ya la primera función nos quedó igual, pero falta agregarle un pequeño detalle a la segunda función. Entonces podemos decir que menos 1 sobre 3 transformada inversa de 2 sobre is más 2 sobre 3 transformada inversa de 1 sobre is menos 3 menos 3. Entonces podemos decir que las dos funciones ya tienen un parecido. En este caso, en la función 2 podemos decir que c vale negativo 3. Entonces, esta quedaría como negativo 3, negativo 1/3, signo, más 2/3, función de e a la menos 3t, función rectangular de 0 a infinito. Y sería la respuesta de este ejercicio. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Michael Chang y para concluir con el video sobre la transformada coseno de Fourier, voy a dar un último ejemplo, que el cual sería el ejemplo número 3. En este caso vamos a tener un punto importante en el momento de poder diferenciar en qué momento podemos usar la transformada coseno o la transformada seno. Entonces, el inciso es el siguiente. Dice, la temperatura estable de una placa semi-infinita se determina a partir de, ¿cuál sería? La segunda derivada parcial de x más la segunda derivada parcial de y igual a 0, con x mayor que 0 y menor que pi, y también con y mayor que 0, donde la función en 0, y sería igual a 0, y la función de pi, y sería igual a e a la menos y, con y mayor que 0. Y la derivada parcial de y, es de y igual a 0, sería igual a 0, con x mayor que 0, menor que pi. Ahora, en este ejemplo nos pide determinar la función u de x, y. Ahora, este es un punto bastante importante para determinar, como dije al inicio, si va a ser una transformada coseno o una transformada de seno. Y debido a que si en este caso nos hubiera dicho determinar la función u de 0, y, en ese caso sería, lo siento, sería una transformada de, de seno, una transformada de seno de Fourier. Pero como nos pide determinar la función u de x, y, entonces podemos utilizar la función coseno. Ahora bien, como la condición presentada es que y es igual a 0, podemos continuar y podemos decir de que la transformada coseno de la función de u de x, y es igual a la integral desde 0 hasta infinito de la función u de x, y coseno de alfa y de y, que sería igual a la función de u de x, alfa. Ahora, en este caso, podemos utilizar esta ecuación que vimos en el ejercicio anterior en el documento eh, para, para poder seguir resolviendo el ejercicio. Entonces, la transformada coseno, bueno, en esta, mm, en esta ecuación nos dice que la transformada coseno de la segunda derivada de x más la transformada coseno de la segunda derivada de y sería la transformada coseno de 0. Entonces, al resolver esto, nos da que la segunda derivada de x menos alfa al cuadrado de la función u de x, alfa menos u sub y de x, 0
sería igual a 0. O también podemos decir de que sería la segunda derivada de x menos alfa al cuadrado de u igual a 0. Para diferentes ejercicios podemos usar cualquiera de las dos opciones. Y al momento de resolver esto, tenemos como resultado que u, la función u de x, alfa es igual al coeficiente 1 de coseno de h alfa x más el coeficiente 2 de seno de h por alfa x. Es importante saber de que para tener como resultado esta solución o esta primera avance del ejercicio, tenemos que tener claro que el intervalo debe ser finito. Entonces, como en este caso cumple esta condición, podemos seguir y decir de que a su vez la transformada de coseno de la función u de 0, y va a ser igual a la transformada coseno de 0 y la transformada coseno de la función u de pi, y igual a la función, que sería igual a la función coseno de e a la menos y. Em, ahora teniendo en claro esto, podemos decir de que esto es equivalente a la función de u, que va desde la función u de 0, alfa igual a 0, y la función u de pi, alfa igual a 1 entre 1 más alfa al cuadrado. Y al resolver estas dos posibles, eh, maneras de seguir con el problema, nos daría dos soluciones. En la solución 1, el coeficiente 1 daría igual a 0 y el coeficiente 2 sería igual a 1 sobre 1 más alfa al cuadrado por el seno de h por alfa pi. Em, en este momento ya sabemos que podemos cumplir todas las condiciones que presentamos anteriormente y nos daría como solución que la función de u en x, alfa sería igual al seno de h por alfa x sobre 1 más alfa al cuadrado seno de h por pi. Y ya para concluir, al momento de resolver este último paso, nos daría como resultado final el que sería la función de u de x, y igual a 2 sobre pi del integral que va desde 0 hasta infinito de seno de h por alfa x sobre 1 más alfa al cuadrado seno de h por pi coseno de alfa y de alfa. Y este sería la solución a este ejemplo. Y creo que esto sería todo. Y solo decir que de parte de todo el grupo les agradecemos su atención y espero que haya quedado en su mayoría claro todo lo que explicamos en este video. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos.